Buenos días, hermanos. Vamos a continuar hablando acerca del reino de Dios. Hemos titulado esta serie Entendiendo el significado del reino de Dios. Hemos hablado del Evangelio de Mateo y en general del Nuevo Testamento, que hace muchas referencias al reino de Dios. Vamos a continuar hablando acerca de ese Evangelio de Mateo. Más adelante hablaremos de otros libros y del Antiguo Testamento, que también tiene muchas referencias al reino de Dios. No de la misma forma, desde luego, pero es importante que veamos estas referencias para que entendamos mucho mejor lo que significa el reino de Dios. Los teólogos y líderes religiosos han discutido y debatido durante mucho tiempo la frase reino de Dios. Esa es una de las frases que el mismo Señor Jesucristo usa constantemente en su enseñanza. Uno de los elementos más importantes del cristianismo. Hemos dicho ya que el tema central del mensaje de Jesús es el reino de Dios. Ese reino de Dios es una de las frases, de los conceptos que han dado lugar a las más diversas opiniones de expertos religiosos. A continuación, vamos a ver algunas de las cosas que es necesario saber para entender qué es el reino de Dios. Número 1. El reino de Dios se menciona muchas veces en el Nuevo Testamento. La frase reino de Dios se usa mucho del Nuevo Testamento. Según algunos expertos lo han contado y dicen que aparece 86 veces en los 4 evangelios, además de Hechos en adelante hasta el Apocalipsis. Hay muchas otras referencias acerca del reino de Dios. En todo el Nuevo Testamento vemos algunas instrucciones y definiciones sobre el reino de Dios. En Mateo, del libro del Evangelio que estamos hablando, en Mateo 5 al 7 vemos aquel mensaje ejemplar, por decirlo de esta manera, importantísimo del Señor Jesús, en el cual Jesús habla acerca de cómo entrar en el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Y más adelante, en el capítulo 13, Jesús habla profusamente en ese capítulo sobre este reino. John Piper llama al reino de Dios un misterio, porque está aquí en la tierra, pero aún está por venir. Jesús predicó del reino de Dios y su misterio desconcertó a muchos y enfureció incluso a muchos. En Mateo 13, Jesús también describe este reino como un misterio. Ahí mismo en ese capítulo de Mateo vemos como dice versículos 10 y 11. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. En este capítulo, el capítulo 13, se presenta también la parábola del sembrador. Jesús dice que un hombre esparció semillas y algunas fueron devoradas por pájaros, otras cayeron en lugares rocosos, otras se quemaron o tenían espinas. Finalmente las semillas que cayeron en buena tierra produjeron una cosecha. Jesús estaba hablando de lo que puede suceder cuando la gente escucha sobre el reino de Dios. En otra parábola, en el mismo capítulo, Jesús habla sobre el hombre que sembró buena semilla. Su enemigo sembró mala hierba entre el buen trigo y ambos brotaron. Cuando los sirvientes del hombre le preguntaron si quería que le arrancaran las malas hierbas, él dijo que arrancar las malas hierbas también arrancaría el buen trigo. En cambio, ambos cosecharían al mismo tiempo y quemarían las malas hierbas y se recogería el trigo. Aquí Jesús da una imagen del reino de Dios que vendrá
en el día del juicio. Como vemos, ha habido diferentes opiniones sobre qué es exactamente el reino de Dios. La historia muestra, hermanos, que el concepto de reino de Dios se asoció a la formación de la iglesia cristiana y más tarde las iglesias protestantes vieron el reino de Dios como algo por venir, algo más que pasaría más adelante. A mediados del siglo XX, las iglesias llegaron a creer en la escatología realizada, que decía que el reino de Dios ya está aquí. La escatología, para que entendamos esto que estamos hablando, es la doctrina de las cosas finales. Viene de la palabra eschatos, esa palabra significa último. Entonces, la escatología realizada es la enseñanza de que las cosas finales ya han sucedido, ya fueron realizadas. Esta escatología realizada lo que hace es reemplazar la frase "el fin está cerca" por "el fin está aquí". El teólogo Charles Harold Dodd argumentó que deberíamos entender el mensaje de Jesús de que el reino de Dios está cerca con un énfasis en su presencia real, en la presencia real absoluta del reino. Y decía, el reino de Dios está aquí a la mano, al alcance de tu mano. Extiende la mano, lo estás tocando, decía. Dodd acuñó el término ese que hemos visto, escatología realizada. Este erudito, Charles Dodd, se apoderó de esa idea y la llevó hasta donde pudo. De hecho, lo llevó un poco más de lo que podía seguirlo, y él mismo tuvo que calificar y matizar su idea en años posteriores. Les voy a dejar una referencia de quién fue Charles Harold Dodd aquí abajo. Finalmente surgió la visión de la escatología inaugurada, que decía que el reino de Dios está aquí y algunas profecías bíblicas se han cumplido, pero otros aspectos del reino de Dios no se han cumplido. La escatología inaugurada es un entendimiento de la profecía bíblica que establece que los tiempos finales comenzaron o fueron inaugurados en la vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Es algo que hemos dicho aquí también. Según esta comprensión de la escatología, de las enseñanzas de los tiempos finales, algunos aspectos de la profecía bíblica ya se han cumplido, mientras que otras partes de la profecía bíblica aún no se han cumplido. El teólogo cuyo nombre es George Eldon Ladd fue quien popularizó este punto de vista en el siglo XX. Con respecto a esta definición tradicional, el teólogo calvinista Anthony Hoekema, que seguramente muchos de ustedes, algunos de ustedes han leído, señala lo siguiente. Voy a leer esta cita. El mensaje de la escatología bíblica se empobrecería seriamente si no lo incluyéramos en el estado presente del creyente y la fase presente del reino de Dios. En otras palabras, la escatología cósmica debe incluir tanto lo que podríamos llamar escatología inaugurada como la escatología futura. En realidad, nuestra doctrina es de una escatología inaugurada. Es decir, nosotros pensamos que algunos aspectos de este reino de Dios ya están presentes y otros están por venir. El reino de Dios a menudo se confunde con el cielo, porque dice reino de los cielos también. Es un pensamiento a menudo confuso. Mucha de esa confusión, ya lo veíamos en el capítulo anterior de esta serie, proviene del hecho de que el Evangelio de Mateo nos dice
que Jesús usó el reino de Dios, o los términos el reino de Dios y el reino de los cielos, para referirse a lo mismo. Y hemos dicho que dice en el idioma griego, en el cual se escribió, en el que conocemos los evangelios, dice: el reino de los cielos se ha acercado. Literalmente, eso del reino de los cielos es He Basileia ton uranon, reino de los cielos. Refleja las palabras que el Señor Jesús usó, seguramente en arameo, Malkuta Dishmiha, esas palabras como reino de los cielos. La fraseología que Mateo utiliza no significa que el reino de los cielos es literalmente los cielos o el cielo. Más bien, como dijimos en el capítulo anterior de esta serie, está usando un circunloquio común para evitar decir la palabra Dios por respeto a sus lectores, que originalmente eran judíos. Entonces, el reino de los cielos no es el reino que existe en el cielo, sino el reino de Dios sobre el cielo y también la tierra. Luego vemos la oración del Señor. Jesús enseña a orar: venga tu reino. Y también dice: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. También dice: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. En esta oración, en la oración del Señor, estamos orando para que venga el reino de Dios, se establezca un reino que no es de este mundo. Con todo esto, no estoy diciendo que no exista el cielo. Lo que estoy diciendo es que el reino de Dios está sobre el cielo y la tierra. El reino de Dios es una manifestación del poder de Dios, porque Dios reina sobre todo. El profesor de investigación del Nuevo Testamento en la Trinity Evangelical Divinity School, D.A. Carson es su nombre, dice: Dios reina y todo, cada evento, cada elemento, cada asunto, cada pensamiento está finalmente sujeto a esa soberanía, la soberanía de Dios. En la Biblia hay eventos que apuntan al poder del reino de Dios. Jesús sanó, expulsó a enfermos, expulsó demonios, alimentó a hambrientos, incluso resucitó muertos. Más tarde, Jesús derrota la muerte en la cruz y vemos el poder de la resurrección. Todo parte del reino de Dios cuando entendemos que Dios reina sobre todas las cosas. Sin embargo, la gloria y el poder plenos de Dios aún están por verse en su totalidad. Es decir, todavía falta mucho que no hemos visto. Lo que sucederá cuando el reino de Dios venga en su segunda venida. Debemos también prepararnos para el reino. En la vida de Jesús, muchos cristianos vieron cómo debemos los cristianos mostrar el reino de Dios, mostrándonos el Señor Jesús su bondad, gracia, y cómo el poder de Dios puede destruir la oscuridad y la muerte. Nos muestra en carne propia, con el ejemplo, que es el reino de Dios. Aparte de predicar el reino de Dios y hablar constantemente de él, también les habla a los creyentes que están destinados a escuchar estas buenas nuevas del reino. Dice que prediquemos, nos da la gran comisión, que anunciemos las buenas nuevas. Y así es como los cristianos pueden prepararse para esa parte del reino de Dios que aún no ha llegado. Voy a citar las palabras de John Piper, que dijo: el reino crea un reino,
El reino crea un pueblo, pero el reino de Dios no es sinónimo solo de reino o solo de su pueblo. El pueblo es el conjunto de personas que están preparándose para el reino de los cielos y muestran a los demás cómo será este reino con Dios. Jesús nos dice que nos preparemos para el reino mediante el arrepentimiento. Como leemos en Mateo 4:17, que dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Preparémonos para el reino de Dios mediante el arrepentimiento. Los dejo meditando en esto. Que tengan un excelente día y que Dios les bendiga.